Buenas, seguimos con preguntas sobre la unidad 1. En este caso es sobre ciclo celular y nos plantean que la secuencia de fases que representa correctamente el orden de eventos en el ciclo celular mitótico es opción A, G1, M, G2, S, opción B, G1, G2, S, M, la opción C, G1, S, G2, M, y la opción D, G1, S, M, G2. O sea, como todas las opciones empiezan con G1 como etapa del ciclo, tenemos que definir el orden de las otras tres, a ver cuál es el correcto. Entonces nos conviene repasar del teórico, bueno, cómo es el ciclo celular y cómo se definen cada una de sus fases. Recordemos que podemos empezar de cualquier lugar, pero todas las opciones de la pregunta empezaban en la fase G1, así que desde la fase G1 lo que tenemos es la fase S, luego la fase G2, y estas tres fases en conjunto se denominan interfase, y luego tenemos la fase M o división celular, que obviamente viene de mitosis, que sería en nuestro caso la cuarta etapa del ciclo. Así que es G1S, G2M. Hay dos mnemotecnias que podemos usar para acordarnos de qué pasa en cuál. Eh, las fases que se llaman G viene de gap, que en inglés sería como intervalo, y eso nos puede hacer acordar de qué es lo que está pasando en estas etapas. Y la fase S viene de síntesis, que también vamos a ver más adelante qué ocurre en esa etapa. Pero en este caso nos preguntaban por el orden, y el orden es G1S, G2M. Así que volviendo a la pregunta, la opción que plantea este orden de G1S, G2M es la C, así que esa es la correcta y es la única correcta de esta pregunta. Seguimos con una pregunta que está muy relacionada, que es la 3, que nos dice, las características principales de la fase del ciclo celular mitótico son A, las fases GAP, G, son de intensa síntesis de ADN y polimerización, despolimerización de tubulina. La opción B dice que la fase M ocurre con intensa transcripción y síntesis proteica. La C dice que la fase G1 es donde ocurre la duplicación del material genético de la célula. Y la opción D es la secuencia de fases es irreversible, esto es, una vez que se avanza de una fase a la siguiente, la célula no puede volver atrás. Entonces, para contestar esta pregunta, nos conviene ver un poco qué es lo que pasa en cada una de las etapas. Entonces vemos que en la fase G1 lo que sucede es que la célula duplica su tamaño, es decir, tenemos un aumento en todo el material celular, aumenta la cantidad de organelos, las enzimas, otras moléculas. La fase S se llama S de síntesis porque lo que se sintetiza acá es sobre todo el ADN de la célula, se da la duplicación del ADN y de las proteínas que están asociadas al mismo. Es decir, que una vez culminada la fase S, la célula tiene duplicada su información genética, tiene el doble de ADN que tenía al empezar. Luego viene una fase G2, que es como una fase de preparación para la división celular. ¿No? La célula ya es más grande que al principio, ya tiene duplicado su ADN, entonces comienza a prepararse para la división, y eso implica sintetizar proteínas que tienen que ver con la división celular en sí, con el proceso, y además a empezar a condensar los cromosomas, que después veremos por qué esto es importante. Y bueno, después ya entramos en la fase M, que es la mitosis en sí misma o la división celular en sí misma, que a partir de esta célula que es más grande y que tiene duplicado su material genético y que tiene todo pronto para dividirse, bueno, se divide y se da lugar a dos células hijas. ¿Ah? Estas son las fases y qué es lo que pasa en las fases. Entonces, volviendo a la pregunta, vamos a ver opción por opción si lo que nos plantean es verdad o no. En la opción A nos hablaba de que las fases GAP son de intensa síntesis de ADN y polimerización o despolimerización de la tubulina. Y en realidad esto sabemos que está mal porque la síntesis de ADN se da en la fase S, que es la que le da el nombre justamente a esa fase, S de síntesis. ¿No? La opción B nos plantea que la fase M ocurre con intensa transcripción y síntesis proteica, y esto también sabemos que no es verdad porque la fase M implica la división de la célula, y mientras la célula se está dividiendo, hay muchas cosas que no puede estar haciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, la transcripción, que implica leer, entre comillas, el ADN, no se puede hacer porque el ADN está condensado en los cromosomas, ¿no? Justamente para poder dividir el material genético de una manera correcta. La opción C nos plantea que la fase G1 es donde ocurre la duplicación del material genético.
Y esto ya vimos que tampoco es así. La duplicación del material genético se da en la fase S justamente, la de síntesis de ADN. Así que la única opción que nos queda como correcta es la D, que dice que la secuencia de fases es irreversible. Esto es, una vez que se avanza de una fase a la siguiente, la célula no puede volver atrás. Y esta es la opción correcta. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que el ciclo celular está muy finamente regulado y una vez que se da la señal de avanzar hacia la siguiente etapa, la célula solo puede continuar el ciclo o entrar en apoptosis si hay algo que estuvo mal. Pero ustedes piensen que una célula, por ejemplo, después de la fase S, tiene duplicado su ADN y esa célula de ahí en adelante solo puede dividirse o ser eliminada mediante algún proceso, porque ya no puede seguir cumpliendo su función normalmente con el doble del material genético. Probablemente haya muchas cosas que no funcionen bien. Entonces, una de las características del ciclo celular es esa irreversibilidad. Una vez que la célula, entre comillas, decide avanzar de una etapa a la otra del ciclo, eso no tiene marcha atrás y hay que o continuar o ser eliminado por algún proceso. Así que la opción correcta en este caso es la D.